Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de química. El tema del día de hoy es identificación de compuestos inorgánicos. Clase 13. ¿Qué son los compuestos inorgánicos? Óxidos, hidruros, ácidos, bases o hidróxidos, sales. ¿Qué son los compuestos inorgánicos? Se denomina compuesto inorgánico aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero que en sus componentes principales no es el carbono. Algunos ejemplos de compuestos inorgánicos en la vida cotidiana es el agua, el dióxido de carbono y el cloruro de sodio. Características de los compuestos inorgánicos. Resultan de la combinación de elementos metales y no metales de la tabla periódica. Se forman casi siempre por enlaces iónicos. No presentan concatenación, es decir, su enlace no forma cadenas. Algunos compuestos inorgánicos pueden formarse por enlaces covalentes, como el amoníaco, el agua y el dióxido de carbono. 5. No presentan isomería, es decir, cada combinación de átomos da lugar a un único compuesto. Por norma general, no son combustibles. Clasificación de los compuestos inorgánicos. Podemos decir que existen 5 grupos de compuestos inorgánicos. Empezaremos con los óxidos. Los óxidos terminan en la palabra oxígeno y están formados por dos compuestos diferentes. Existen los óxidos básicos, que es un metal más un oxígeno, y los óxidos ácidos o anhídridos, que es un no metal unido a oxígeno. Ahora veamos unos ejemplos. Tenemos aquí 3 compuestos y veamos si todos son óxidos o hay alguno que no lo sea. El primer compuesto termina en oxígeno, cumpliendo la primera característica de los óxidos, pero los óxidos son compuestos formados por dos sustancias, por dos elementos. En este caso, nosotros tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Al ser 3 elementos, esta sustancia no es un óxido. El segundo, tenemos la unión de 2 elementos, así que cumple esta condición y termina en oxígeno, así que sí es un óxido. ¿Qué tipo de óxido es? Pues es un no metal, el carbono. Por lo tanto, al estar unido con oxígeno, forma un óxido ácido o anhídrido. El de abajo es un óxido porque termina en oxígeno y tiene 2 elementos, hierro y oxígeno. El hierro es un metal, por lo tanto es un óxido básico. Nuestro siguiente compuesto inorgánico son los hidruros. Se identifican porque terminan en hidrógeno y son binarios. También se caracterizan porque es la unión del hidrógeno con un metal. Aquí tenemos un par de ejemplos. Vamos a determinar cuál es el hidruro. Ambas son binarias, ya que la primera está formada por el elemento hierro e hidrógeno y la segunda está formada por hidrógeno y cloro. Pero al verlo dice que se identifica porque terminan en hidrógeno. Solo la primera termina en hidrógeno, la segunda termina en cloro. Además, como tercera característica debe ser la unión de un metal con hidrógeno. En este caso, nosotros tenemos que el hierro sí es un metal, pero el cloro es un no metal. Por lo tanto, el cloro, la sustancia de abajo que contiene el cloro, no es un hidruro, mientras que la que está arriba sí lo es. Son los ácidos. Los ácidos son compuestos inorgánicos que siempre comienzan con hidrógeno y se subdividen a su vez en hidrácidos, que es hidrógeno unido a un no metal, y oxiácidos, que es un hidrógeno unido a un no metal y a un oxígeno. De ahí viene la parte inicial de su nombre, oxi. En esta parte, los hidrógenos van a trabajar con la valencia más 1. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos 3 sustancias. Vamos a ver cuáles de ellas son ácidos y cuáles no. En la primera sustancia estoy viendo que inicia con hidrógeno. Después tiene un azufre, que es un no metal, y termina con un oxígeno. Por lo tanto, sí cumple las características de ácido. Así que es un oxiácido por ser un ácido terciario que posee oxígeno. La segunda sustancia es un HCl. Tiene inicialmente un hidrógeno, así que cumple con la primera característica de los ácidos y termina con un no metal. Así que sí es un ácido.
y es un hidrácido. La siguiente sustancia no inicia con hidrógeno, sino que termina con este, así que no es un ácido, es un hidruro. Nuestra cuarta sustancia son las bases o hidróxidos. Se pueden identificar porque siempre tienen la terminación OH y son terciarios. Veamos nuestros ejemplos. ¿La primera sustancia será una base o un hidróxido? No, no lo es, porque no termina con OH. Es cierto que tiene el hidrógeno y el oxígeno, pero los tiene separados y uno está al inicio y otro al final. Así que no, eso es un ácido. Ahora, el de abajo sí termina con OH, por lo tanto sí es un hidróxido, ya que termina con la terminación de OH y es terciario. Y llegamos a nuestro último compuesto inorgánico, las sales, que se clasifican descartando todos los otros criterios anteriormente dados para los otros compuestos y se clasifican en oxisales, oxisales ácidas, oxisales complejas y sales aloideas. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí 3 casos. Veamos si estas son sales. En primer lugar, vemos el calcio y el azufre. Aquí tenemos que no existe el hidrógeno, por lo tanto no puede ser ni un hidruro ni un ácido, que inician o terminan con hidrógeno. Tampoco puede ser un óxido, porque no termina con la letra O de oxígeno. Y tampoco puede ser un hidróxido porque no posee ni oxígeno ni hidrógeno. Por lo tanto, esto es una sal. Es una sal de una unión de un metal con un no metal. Por lo tanto, es una sal aloidea. El segundo caso, sí posee oxígeno, pero al tener 3 elementos que son calcio, azufre y oxígeno, no puede ser un óxido. No puede ser un ácido porque no inicia con hidrógeno. Así que ya descartamos el óxido y el ácido. No puede ser un hidróxido porque no termina en OH. Y tampoco puede ser un hidruro porque no termina en hidrógeno. Por lo tanto, también es una sal. Es una sal oxisal, ya que es la unión de un metal, un no metal y un oxígeno. Y para finalizar tenemos aquí otro compuesto que termina en oxígeno, pero no puede ser un óxido porque no es un compuesto de 2 elementos, sino que posee más. En este caso tenemos el sodio, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Al tener 4 elementos no puede ser un óxido. No puede ser un hidróxido porque no termina en OH. Y no puede ser un hidruro porque no termina en hidrógeno. Tampoco puede ser un ácido porque no inicia con la letra del hidrógeno, que sería la H, sino que inicia con sodio. Así que también es una sal. Como es una sal formada por un metal, hidrógeno, un no metal y oxígeno, es una oxisal ácida. Con esto estamos terminando el día de hoy. Continuaremos con nuestro tema de nomenclatura en el próximo video. Gracias.